Muy buenos días, Miami. Muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto en este viernes de hoy, viernes negro a los efectos comerciales. Y me acompaña, como siempre, cada viernes, Julio Chilling, escritor y politólogo, máster en ciencias políticas, que ha decidido no ir a las tiendas en el día de hoy. Muy buenos días. Aquí estoy más seguro. Ahora inventaron el jueves gris. Desde ayer ya había tiendas abiertas con promociones especiales. Sí, lamentablemente, porque yo creo que eso... Mata el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, que es una tradición tan norteamericana. Correcto. Y tan de familia. Hubo trabajadores de tiendas que no pudieron celebrar su Día de Acción de Gracias porque estaban trabajando. Correcto. Me parece que no es muy acertada la decisión. De acuerdo. Pero bueno, no vinimos aquí a hablar de tiendas ni de compras. Muchas personas, por cierto, hoy posiblemente tengamos menos televidentes porque muchas personas sí están en las tiendas desde bien tempranito. Pero quería hablar, Chilling, a ver si te parece bien. Yo siempre te consulto porque si me quieres cambiar el tema, por favor, si hay democracia, es en este programa. Así que si no te gusta el tema, lo cambiamos. El periódico El País ha dado seguimiento a la visita que hizo el canciller español a Cuba, el señor García Margallo. Hace un artículo que dice el plantón de García Margallo en Cuba, refiriéndose a que no lo recibió el titulado presidente cubano Raúl Castro. Le dejó, la prensa cubana le dio un perfil sumamente bajo. Prácticamente no tuvo cobertura, por supuesto por indicaciones de la propia dictadura. Y quien lo recibió fue Díaz-Canel, que se dice que es el delfín ahora de Raúl Castro. La prensa española es muy ingenua. Dicen que cuando Raúl Castro esté fuera del poder, quien va a heredar ese poder va a ser el señor que aparece ahora como vicepresidente. Y me tengo que sonreír porque estoy absolutamente convencido que esto no va a ser así. Correcto. Pero bueno, ¿qué te parece a ti esta visita? ¿Por qué motivo fue el canciller? Se dice que llevaba un mensaje de la Casa Blanca, del gobierno de los Estados Unidos. Hizo un discurso que molestó muchísimo a la dictadura castrista en Cuba. Habló de pluralismo político en Cuba, imagínate tú. Y parece que aquí fue estigmatizado por completo. No solo no se reunió con Raúl Castro, tampoco se reunió con líderes opositores dentro de Cuba. Correcto. Primero, abro diciendo que siempre escoges temas que me parecen maravillosos. Así que... Este es un tema rico, es un tema interesante. Correcto. Y tiene realmente, yo creo que muchos matices. España ha tenido con Cuba, por razones históricas y obvias, una relación siempre muy especial. Y en cuanto... Fíjate que aún el gobierno de Franco pues no rompió relaciones con la dictadura castrista. En otras palabras, España, a pesar de cambio de sistema, de cambio de régimen, ha mantenido las relaciones, y unas relaciones en el sentido comercial bastante calurosas, no solo de nuevo con la España democrática, sino incluso con la España franquista, que es en cierto sentido una contradicción en términos. El representante del gobierno español pues contiene dentro de su discurso una cierta equivalencia entre lo que fue España y lo que podía ser Cuba. O sea, señala que Franco en el año 1959 pues empieza a sacar a España de un aislamiento económico para introducir España a determinadas convenciones de mercado, en otras palabras, modernizar la estructura económica, sin darse cuenta que eso le iba a años después a llevar una transición política, correcto. El problema de esa analogía es que el tipo de dictadura que había en España era una dictadura autoritaria. La sociedad civil nunca fue destruida. Había una dictadura política, pero en el sentido económico y en el sentido social existía un movimiento que en Cuba comunista ha desaparecido. En Cuba actualmente no hay sociedad civil. Entonces, esa gran diferencia entre lo que es una dictadura autoritaria y una dictadura totalitaria, aún tomando los mejores deseos de España de realmente querer promover una apertura democrática o por lo menos estimular a que eso ocurra con el tiempo, yo creo que ignora la diferencia sistémica
que representa Cuba en comparación con España. Yo creo que Cuba hay que mirarla más como podemos mirar, por ejemplo, a China o a Vietnam, en el sentido de estructura, porque son, o sea, tanto Vietnam como China, dictaduras totalitarias que han modificado su economía, pero no han desembocado en democracia. Ahora, fíjate, Chile, hay una percepción en Europa, en la Unión Europea, de que Cuba está haciendo verdaderos cambios y que la posición común, que por cierto tuvo como liderazgo de España en la figura de José Aznar, debía ser transformada, debía ser tal vez cambiada. Y han escogido a España para que sea justamente la punta de esta lanza, de esta posibilidad. Esta visita exploratoria del canciller español tenía realmente en su cesta, llevaba muchos productos. Uno de los productos era visualizar el comercio que tiene España con el régimen castrista. A mí me sorprende, muchas personas no lo conocen, pero es el tercer socio comercial del régimen castrista en estos momentos. Tiene 230 firmas comerciales españolas dentro de Cuba. Tiene 30 empresas mixtas para el turismo dentro de Cuba. O sea que es una inversión multimillonaria la que España tiene dentro. Muchos analistas se refieren al puerto de Mariel, esta zona libre que se está construyendo, que tal vez García Margallo quería pues coger parte de este pastel que Cuba está proponiendo. No, ya España tiene prácticamente las 3/4 partes del quay dentro de la isla. Recuerda que Cuba fue colonia, España colonizó a Cuba, o sea que España considera a Cuba como un apéndice justamente de su propia historia. Pero García Margallo no solamente habló de transición, que es una palabra prohibida en Cuba, sino que habló de pluralismo político, en un foro que es el Instituto de Relaciones Internacionales. Tal parecería, para el individuo que no conoce Cuba, piensa que este instituto es una escuela más para crear diplomáticos y formar diplomáticos. El Instituto de Relaciones Internacionales en Cuba es una guarida para formar a espías cubanos. Seleccionan a los mejores estudiantes de las grandes familias leales al régimen y los van formando desde que son teenagers, desde que son adolescentes, y los sitúan después en embajadas. Y son los grandes espías que Cuba tiene en el exterior. O sea, personas absolutamente que son leales a esa tiranía. Y en ese foro, en ese lugar, que es un lugar élite dentro de Cuba, donde solamente entran los elegidos, allí García Margallo habló de transición y habló de pluralismo político. Imagínate, yo sé que estaba monitoreando seguramente el discurso de Raúl Castro y dijo, a este gallego no lo quiero en mis alrededores, y por lo tanto no lo recibió. Pero por otra parte, García Margallo llevaba también en agenda el caso de Alan Gross. Y esto también es otro tema tremendamente tabú para el régimen castrista, que lo está utilizando al contratista norteamericano como una ficha de cambio para ver si se lleva de aquí de Estados Unidos a los 3 espías. O sea que, a mi juicio, García Margallo, cuya visita fue monitoreada por el rey de España, o sea, lo llamó por teléfono para preguntarle cómo le iba, era sumamente importante esta visita. Sencillamente el régimen le dio un plantón a este individuo y salió con el rabo entre las piernas de regreso a Madrid. Para mí fue un fracaso absoluto, no logró nada allí. Correcto. Y hay que entender esto desde un sentido, por ejemplo, idílico y práctico, qué es lo que busca España en esto. Primero, recuperar un liderazgo en la escena internacional. Pero yo creo que mucho más importante que eso están los intereses económicos de España. Para nadie es un secreto que si Cuba establece relaciones con los Estados Unidos, tomando en cuenta varios factores, incluyendo el poder económico de los cubanoamericanos en los Estados Unidos, el poder político que tienen en el Congreso norteamericano, relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, colocaría a los inversionistas españoles en una posición óptima para captar recursos y rentas a sus inversiones muy atractivas. Entonces, por supuesto que ellos están a favor de promover el restablecimiento de las relaciones entre el régimen cubano y el gobierno norteamericano. La idea de usar palabras como pluralismo, sin lugar a dudas, no es algo que le atrae al régimen de La Habana, pero lo tolera porque los dividendos son mucho más en cuanto a lo que le representa de tener en el frente europeo un cabildeo a favor de la normalización de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y precisamente y potencialmente poder recuperar. Hay que entender que España está en una situación económica muy difícil y el poder
en América Latina, sobre todo en Cuba, tener un pie delantero hacia los Estados Unidos con inversiones que ya están ahí, inversiones que se podrían acrecentar mucho más si existe el intercambio comercial, incluyendo los préstamos de los Estados Unidos hacia Cuba comunista, pues claro, España se beneficia enormemente. Entonces tiene un interés económico muy grande de promoverlo, y ese discurso incluso para una ala que podía haber reformista, digamos, dentro de la dictadura castrista, ellos entienden que necesitan acercarse a los Estados Unidos para la supervivencia. Entonces, ellos entienden lo que está diciendo el oficial español como, está bien, un cierto regaño, pero no importa, ellos van a poder manipular la realidad a su favor. Bueno, otro tema, ya estamos prácticamente en el tiempo, siempre nos pasa lo mismo, vamos a tener que pensar en estirar un poquitico este segmento en lo posible. Para el año que viene hay planes, así que es posible que podamos extendernos un poquitico más. Pero no quería cerrar este segmento contigo sin referirme a un barniz que trajo García Margallo desde España a Cuba, y era el barniz de los derechos humanos. Y abogó porque Cuba respetara los derechos humanos. Es un discurso que tenía que ser de cajón, era un discurso, él es un diplomático y por supuesto tiene que abogar por el respeto a los derechos humanos. Pero sin embargo, él aceptó ir a Cuba bajo el apotegma de que no podía reunirse con líderes de la oposición. Correcto. Y él aceptó la visita, o sea que desde que salió de Madrid, pasando por Colombia, que fue lo que hizo, no sabía que no se iba a poder reunir con los líderes de la oposición, que es lo más importante, tal vez una visita que quiera respetar los derechos humanos. Correcto. Y reconocer a la oposición. Sin embargo, abogó por algo que España conoce muy bien, abogó por el destierro de los liberados con el consenso de la Iglesia Católica Cubana cuando la Primavera Negra, los presos de la Primavera Negra del año 2003. En total son como 700 cubanos, incluyendo a las familias de los liberados. Y yo dije mal, dije liberados, fueron sencillamente desterrados. Así es. Porque también se acaba de revelar ahora y confirmar que ninguno de esos cubanos que salió bajo esa vía pueden regresar a Cuba. O sea que salieron para nunca regresar mientras el régimen esté allí. Y me llama la atención porque ahora está abogando España porque Cuba le dé la dádiva a estos presos liberados de que puedan regresar a su propia tierra. Todo ha demostrado esta visita de que Cuba, el castrismo sigue siendo el mismo, que no hay cambios en ningún tipo y que no hay ningún motivo por el cual la Unión Europea tenga que reconsiderar las relaciones que tiene con Cuba. Si alguien tenía dudas, que revise la visita del canciller español. Tal cual. Yo creo que no hay nada más emblemático que un viaje que supuestamente hace para promover la democratización y no se va a reunir con los demócratas del país. Pero por cierto, para cerrar el tema, José Martí, que fue desterrado por España y que justamente vivió con ese estigma y que fue uno de sus grandes males, fue una de sus grandes torturas y uno de sus grandes enfermedades, estar desterrado. José Martí escribió algo que tal vez retrate la visita del señor Margallo. José Martí en su época dijo, lo más importante en política y lo verdadero es lo que no se ve. Tal vez algo pasó, que no ha publicado la prensa y tal vez tengamos noticias, ojalá ocurra esto así, de que hubo algo importante de esta visita que para nosotros fue totalmente intrascendente. Ojalá que así sea. Gracias a ti, Chilling, gracias por acompañarnos. Todavía si quieres ir a las tiendas estamos a tiempo. No, que me quedo más aquí contigo. Muchas gracias a ti, que disfrute del fin de semana. Continuamos, amigos, nuestro magazine informativo. Usted lo conoce, se llama En Contacto.